Vamos a pasar a un plato fuerte, uno de los primeros platos fuertes de este congreso, que va a consistir, lo ha mencionado antes nuestra presidenta, Maite, en la presentación y debate institucional de la guía de implementación del enfoque One Health en todas las políticas, y que culmina un intenso trabajo del grupo que ha preparado esta guía a lo largo de las últimas semanas y meses. Y para ello voy a dar paso a Alba Nicolás, que es directora de salud de Harmon, que ha coordinado parte de este trabajo, a que suba al escenario y nos presentará a las personas que van a intervenir en la mesa redonda que van a presentar y van a discutir esta guía. Muchas gracias, Alba. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta mesa que, sinceramente, como mencionaba tanto Jesús como Maite, creo que tiene algo especialmente relevante dentro de este congreso, porque hoy no solo venimos a hablar de One Health como concepto, sino que venimos sobre todo a intentar responder a una pregunta que es mucho más compleja, y es cómo conseguimos que el enfoque One Health deje de quedarse en el diagnóstico y empiece realmente a transformar las políticas públicas. Y precisamente con esa vocación nace esta guía que hoy presentamos públicamente, una guía de implementación del enfoque One Health en las políticas públicas. El pasado mes de noviembre nos reunimos en Harmon una serie de expertos, organizaciones, profesionales de ámbitos muy distintos con una idea bastante clara, y era intentar construir un documento que fuera realmente útil e implementable para la administración pública. No queríamos hacer únicamente un ejercicio teórico o declarativo, queríamos intentar aterrizar medidas concretas, mecanismos de implementación y propuestas que ayudaran a pasar de la conversación a la acción. Porque creo que todos compartimos esa sensación de que llevamos años hablando de One Health, y con razón, de prevención, de salud ambiental, de coordinación, pero que todavía costaba un poco traducir todo eso a estructuras reales de decisión pública. Y bueno, como venía comentando, precisamente por eso este trabajo tiene mucho valor, porque nace del consenso. Antes lo hemos mencionado, pero han participado entidades como el Instituto de Salud Carlos III, ECODES, Forética, Cruz Roja, la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá, ASOCA, el Foro Español de Pacientes, el CSIC, Harmon y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otras organizaciones y perfiles de expertos que hayan ayudado a construir esta guía desde una lógica profundamente colaborativa. Y creo que eso también refleja parte y bastante bien lo que significa realmente One Health, entender que los problemas complejos no se resuelven desde una única disciplina, una única administración ni una única mirada. Y por eso estamos aquí hoy precisamente para presentar públicamente este trabajo colectivo. Así que llamo a los ponentes también a que me acompañen en esta mesa. En primer lugar, Maite Martín, presidenta de la plataforma One Health e impulsora de este espacio de trabajo. Nos acompaña también Raquel Sánchez, vicepresidenta primera del Foro Español de Pacientes, que nos ayudará especialmente a aterrizar la dimensión institucional y de gobernanza. Está también con nosotros Pablo Sagredo, One Health Officer de la Oficina de Europa del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que va a abordar especialmente la dimensión territorial, ambiental y determinantes sociales. Y, por último, Isabel Jado, que es subdirectora de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto de Salud Carlos III, con quien hablaremos sobre educación, investigación y capacidades transformadoras. Así que, si os parece, vamos a intentar hacer precisamente lo que propone esta guía y pasar del marco conceptual a las medidas concretas. Raquel, llevamos tiempo hablando del enfoque One Health y creo que prácticamente ya nadie discute su importancia, pero el reto ahora es otro, cómo conseguir aterrizarlo realmente en las políticas públicas. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían esas 2 o 3 medidas más concretas que permitirían empezar a integrar de verdad ese enfoque en la acción pública? ¿Están activados? Están activados. Bueno, pues primero, en primer lugar, buenos días y sobre todo dar las gracias a la plataforma, a la presidenta, a toda la Junta Directiva, por la especial sensibilidad que han tenido desde su constitución en contar con la voz de los pacientes para llegar a trasladar ideas y comunicarlas a las personas y a todas las instituciones. Y no solo eso, es que en la elaboración de esta guía
yo creo que se nos ha dado un papel crucial. Se nos ha encomendado participar en uno de los grupos más importantes, que es el de la gobernanza y el diseño de las políticas públicas, y además coincidiendo en un momento para nosotros estratégico como es el proceso en el que se está en este momento diseñando y elaborando una ley que para nosotros es una deuda histórica, como es la Ley de Organizaciones de Pacientes, que nos va a dar voz, participación y voto precisamente en todo el diseño de las políticas públicas en materias de salud. También ha sido un honor poder compartir en estos grupos de trabajo nuestras ideas, nuestras propuestas con personas tan preparadas y de tan amplios sectores como los que hemos tenido ocasión de conocer. Muchos de nosotros no nos conocíamos. Y en nuestro caso, algunos, como decía la doctora Naira, siendo además especies en extinción, como Pablo y yo, que somos juristas de profesión. Y bueno, pues hemos aportado nuestro granito de arena en este enfoque. Desde este punto de vista, lo cierto es que son tantas las cosas que me gustaría contar, pero mi objetivo no es aquí hacer spoiler en absoluto, sino animarles a ustedes a que se incluyan en sus teléfonos ese QR y abran la guía y la lean con la avidez y con la ilusión, al menos con la que la hemos hecho. Espacios para mejorar, todos los que se nos ocurran. Está claro que la salud, que no la sanidad, como decía la doctora Neira, y tampoco la enfermedad en sí misma, es un tema estratégico en cualquier agenda política. Y lo cierto es también que hay todavía un gap muy importante para saber integrar los enfoques que necesariamente necesita el abordaje de la salud. La salud de las personas tiene que ir necesariamente vinculada a la salud animal, a la salud del medio ambiente, al de los entornos. Tenemos que pensar que las personas somos entes complejos en el que incluso nuestros patrones de consumo pueden marcar nuestra salud. Desde este punto de vista, hemos pensado que esta guía va a ser a su vez la forma de proponer una guía de actuación a los poderes públicos. ¿Cómo se hacen qué tienen que hacer los poderes públicos? Orientar la gestión pública. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con una guía. Esta guía no es esta que estamos proponiendo, sino es una de las medidas que proponemos en ella. Se trataría precisamente de confeccionar a través de un grupo interdisciplinar una serie de criterios sin grandilocuencias y sin crear megaestructuras, sino contando con todas aquellas personas formadas especialmente en salud pública, salud animal, medio ambiente, atención social, aspectos económicos, determinantes sociales, una plantilla de actuación con ejemplos, con checklist, con varios formularios que les sirvieran, por ejemplo, para utilizar en función de la norma, la disposición, la prerrogativa, el plan que fueran a actuar, saber esclarecer cuáles son los puntos en los que abordar o en los que tratar la cuestión con un enfoque One Health. Creemos que la Administración y los poderes públicos carecen en este momento de una forma de trabajar coordinada, cohesionada y corresponsable. Insisto, no es necesario crear organismos, no es necesario cargarnos de superestructuras sin apoyo financiero y sin capacidad de actuación, sino simplemente la voluntad de trabajar en conjunto, establecer protocolos, que nadie entienda que esto es un coto cerrado de nadie. Todos somos necesarios para coordinar este sistema de actuación. Creemos, Alba, que tenemos una oportunidad de oro con la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, que fue creada en el año 22 y que tiene un estatuto de este mismo año, del año 26, y que precisamente una de las herramientas en las que basa su actuación es la evaluación de las políticas públicas. En el bien entendido que esta evaluación no tiene que ser solo
ex post, sino ex ante y de forma intermedia. Es necesario ir midiendo a la vez que se va avanzando. Como decía, no es necesario crear superestructuras. Tenemos, por ejemplo, también otros organismos ya creados, como es, por ejemplo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La salud pública no puede ser tratada, como hasta ahora ha sido siendo, como la hermana menor. Y creo que tiene una oportunidad de oro también en nosotros los pacientes, que si el legislador quiere, entraremos en breve en el comité consultivo del Consejo Interterritorial, el poder trasladar ese enfoque en One Health no solo al Ministerio, sino a las comunidades autónomas y a la Administración local, para que esta coordinación, como decía, no sea de políticas sectoriales, sino también multinivel. Pero vamos, no quiero, como decía, anticipar todo lo que ustedes pueden leer en esta interesantísima guía y pues una pincelada. Avanzo hacia algo más concreto porque además la guía menciona la necesidad de reforzar el apoyo científico y técnico al Poder Legislativo para mejorar la toma de decisiones de manera más integrada. ¿Qué cambios son necesarios en la forma de trabajar de las administraciones públicas para que sean más receptivos? Pues también apuntamos dos aspectos, bueno, muchos, pero dos que me gustaría aquí poner en valor especialmente. Por una parte, la necesidad que hay de acercar la comunidad científica a los grupos parlamentarios, a quienes deciden las normas, a quien las aprueba. Para ello también tenemos un organismo ya creado, que es la Oficina C de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. Simplemente es reforzar y desarrollar de una forma más aterrizada al enfoque One Health, a esos programas de mentoring, a esos programas de acompañamiento entre los grupos parlamentarios y, como decía, el Comité Científico de la Oficina C. La plataforma y toda la comunidad científica sé que se pone a disposición de los grupos parlamentarios para avanzar con este paso. Creo que no es muy difícil, es sencillamente la voluntad de ponerse a trabajar y una open mind para el abordaje de cualquier norma, insisto, que se pueda abordar. Es tan fácil como pensar, cuando nosotros leemos la memoria análisis de impacto normativo de una disposición jurídica, ya sabemos que tenemos un primer cuadro en esas 100 y pico páginas que le acompaña al proyecto, que a lo mejor es de 5 hojas, el enfoque económico, el impacto administrativo, el impacto en la familia, el impacto en la infancia, el impacto en el medio ambiente, el impacto de One Health. ¿Por qué no? Entendemos que es algo ya estrictamente necesario. Luego tenemos otra herramienta, Alba, que consideramos que es otra forma de vehiculizar la política pública a la estrategia de la Administración, que es la contratación pública. ¿Cómo podemos hacerlo? Poniendo en valor la compra pública responsable y la compra basada en valor, porque está fenomenal tenerla reflejada en el objetivo 12.7 de la Agenda 2030, pero si no lo llevamos a término, ¿para qué nos sirve? Hemos conseguido que la normativa de contratación dé apertura a los procedimientos abiertos para efectivamente asegurar en la compra la concurrencia y la transparencia. Pero lo que todavía no hemos conseguido es incluir esos criterios cualitativos y esa referencia calidad-precio que es necesaria, sobre todo cuando hablamos de la materia de salud. Entendemos que puede ser también una vía importante abordar pliegos, modelos o cláusulas administrativas, espacios concretos en los que esta compra basada en valor sea algo estrictamente necesario. Y apostamos también en estos contextos por los procedimientos con negociación. Abrir las consultas previas del mercado o incluso apostar más por el diálogo competitivo o las asociaciones por la innovación. Es decir, hay un montón de posibilidades que no es necesario inventar la pólvora, que las tenemos allí, que es cuestión de esa coctelera que ahora mismo está desperdigada, hacer un conjunto coordinado y con corresponsabilidad, colaboración y ánimo constructivo
ponernos a construir un sistema de salud basado en un enfoque One Health de principio a fin. Raquel, una última pregunta cortita, porque has mencionado algo que creo que es una palabra bastante importante, que es esa apertura efectiva de las instituciones a la participación de la sociedad civil. Hay numerosos organismos, está la ONAC, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, la Oficina C, que la has mencionado. ¿Qué evaluación o qué valoración hacemos desde la plataforma de la participación efectiva de la sociedad civil en esos organismos? Pues que en este momento es escasa. Un poco lo avanzaba anteriormente. Por ejemplo, las organizaciones de pacientes tenemos reconocida nuestro derecho a participar en estos organismos desde el año 2003 y antes reconocido en el 86. Y estamos en el año 2026 y aún no se nos ha dado entrada de una manera formal. La sociedad civil es necesaria porque es al final, no se puede construir un sistema de salud sin las personas. Lo decía la doctora Naida. No hay que hablar de enfermedad, hay que hablar de salud. No hay que hablar de tratar enfermedades, hay que hablar de tratar personas, de combinar la salud animal, insisto, la salud de las personas, la salud del medio ambiente y considerar que todos somos un todo. Y además, insisto, coordinar todas estas agencias y organismos que ya existen, como la ESAN, con la Agencia de Salud Pública, es otra oportunidad. No podemos, bueno, es un poco fuerte hablar de aprobar una gestión por parte de la Agencia de Salud Pública, la que estábamos todos esperando como agua de mayo, desde un enfoque simplemente basado en la epidemiología. Tiene que tener un enfoque global. Y ahí creo que estamos todos nosotros, y los que están allí fuera, para poder aportar. Muchas gracias, Raquel. Pasamos a Maite. Nos has asustado un segundo, que no puedes no estar en esta mesa. Sí, no, está activo. Me había fugado. Pues avanzamos contigo, Maite. En los últimos años hemos visto cómo enfermedades zoonóticas o transmitidas por vectores están teniendo un impacto creciente y muy relacionado con factores ambientales y climáticos. El documento, de hecho, plantea evolucionar hacia una vigilancia ecosistémica e integrada. ¿Qué implica realmente ese cambio de enfoque y por qué es importante? Sí, bien. Voy a retomar un poquito lo que ha comentado Raquel, ¿no? Para introducir esto de que no hace falta crear estructuras, es únicamente darle una vuelta a las que tenemos para mejorarlas y alinearlas con esto que es el enfoque One Health, ¿no? Entonces, cuando, ya sabéis, tenemos la red de vigilancia epidemiológica, ¿no? De salud pública, ¿no? El Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública, que tiene diferentes componentes. Uno de ellos hace referencia a la salud, sanidad, le llaman ambiental, ¿no? Claro, cuando hablamos de sanidad ambiental nos limitamos exclusivamente a la detección de los riesgos ambientales de cara a la salud de las personas. Es decir, decimos que hay un enfoque One Health, que en realidad no está el enfoque One Health, porque de nuevo nos limitamos a tener en cuenta riesgos ambientales y a detectarlos de cara a la salud de las personas. Por tanto, continuamos con una visión reactiva que realmente no integra todos los componentes que hay en el medio ambiente, ¿no? Hablamos de One Health, pero aún hablamos de interrelación entre la salud animal, la salud medioambiental, la salud de las personas, pero incluso a los que hablamos de One Health nos cuesta ver esa integración como un escenario dinámico en que hay múltiples elementos que constantemente están interaccionando entre sí y que dan lugar a la generación de escenarios diversos. Os pongo un ejemplo. Cuando hablamos de las enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores, que diríamos que es el ejemplo más evidente, que relaciona salud ambiental, humana y animal, ¿no? Todo va dirigido precisamente a la detección de los vectores, la gestión y control de los vectores, la salud, pero no tenemos en cuenta muchos otros elementos, porque en ese mismo ambiente, por ejemplo, hay contaminantes químicos que no tenemos en cuenta. Es decir, continuamos con esa visión compartimentada. Entonces, avanzar hacia lo que llamamos una visión de salud ecosistémica, y teniendo en cuenta
que tenemos ecosistemas muy diversos. No es lo mismo un ecosistema urbano que uno rural, uno natural, uno agrario, por ejemplo, ¿vale? El marino, los grandes olvidados. Tengo aquí a mi compañero Cés, que estará contento de que hable de los ecosistemas marinos, grandes olvidados en One Health, cuando son fundamentales, nos proporcionan alimento, son importantes reguladores del clima y están en una situación realmente de sobreexplotación y de destrucción muy importante, ¿no? Pues como decía, si avanzamos en una visión de salud ecosistémica, ya no solo nos centraríamos en lo que sería la detección y la gestión de los riesgos, sino que también podríamos establecer toda una serie de indicadores para valorar la salud per se de ese ecosistema, ¿vale? De forma realmente a conservar la salud de ese ecosistema, hecho que redundaría de múltiples formas y beneficiosas en la salud de los animales y, por tanto, en la salud de las personas. Hay que recordar que precisamente todo esto del enfoque One Health tiene que ver porque esas interrelaciones que siempre han existido, no es nuevo. Todo esto, lo que sucede es que cada vez esas interrelaciones son más y más intensas por la globalización, la intensa actividad de los humanos, la destrucción de los hábitats. Todo esto es lo que ha ido intensificando esas relaciones y eso es lo que está haciendo que cuando hay una pequeña perturbación, véase un salto de un virus en una localidad de China, ¿sí?, de repente eso se transmite y se amplifique de forma muy importante, ¿no? Pues esos efectos en cascada que vimos durante la COVID estábamos todos cerrados en casa y vimos cómo la atmósfera de repente era mucho más limpio, la vida silvestre, ¿no?, que invadía de nuevo las ciudades, por ejemplo. Vimos eso como efectos beneficiosos, vimos la repercusión que tenía todo ello en la economía. Todo eso son efectos en cascada, que se produjo por un impacto, podríamos decir, negativo. Si nosotros hacemos lo mismo, pero impulsando efectos positivos, esos efectos en cascada se producirán, pero en situación inversa. Eso es un poquito la idea de avanzar en lo que llamaríamos salud ecosistémica. Realmente trabajar para conservar la salud de los ecosistemas, que es, en definitiva, la esencia del enfoque One Health. Algo también muy en boga y que se plantea en la guía es que determinadas formas de producción agraria y determinados modelos de gestión hídrica tienen también un impacto directo en la salud. ¿Qué tipo de medidas propone la guía para avanzar hacia una agricultura más preventiva y resiliente y hacia una gestión del agua más alineada con los objetivos de salud pública? A ver, es obvio que la agricultura, ¿no?, las prácticas que hemos llevado hasta ahora precisamente es lo que han permitido, ¿no?, incrementar o dar respuesta al incremento de demanda de alimentos, ¿no? Pero es obvio que esas mismas prácticas es lo que están llevando a la situación actual de pérdida de fertilidad de los suelos, están llevando a la destrucción de hábitats naturales, ¿no? Y es obvio que hay que cambiar y también hay que adaptar esa agricultura al cambio climático. No podemos a lo mejor continuar cultivando las mismas especies, a lo mejor tendríamos que buscar otras formas, ¿no? Entonces, aquí entraría todo lo que se habla bastante, ¿no?, que es toda la parte correspondiente a la agricultura regenerativa, una agricultura que no solo busca la producción de alimentos, sino que también busca a la vez reparar, ¿no?, la naturaleza y también tener en cuenta pues, la utilización, ¿no?, de medidas más ecológicas, ¿no?, para luchar contra las posibles plagas, ¿no? En este cambio de enfoque, que obviamente se tiene que ir apoyado por medidas económicas, porque los agricultores necesitan que les den apoyos para transitar en esos cambios de modelos de producción, obviamente, ¿no?, pues también tiene un papel muy relevante el tema de la gestión del agua, más teniendo en cuenta que nosotros somos un país en el que vulnerable, ¿no?, precisamente a la sequía, y se prevé que más del 70% de nuestro territorio en los próximos años podrían padecer esta situación de sequía, ¿no?
teniendo en cuenta que la agricultura, si no estoy equivocada, consume aproximadamente el 80% de los recursos hídricos, bueno, pues es obvio que tendríamos que, estratégicamente, por autonomía estratégica de nuestro país, ¿no? Y para mantener la soberanía alimentaria, lo que no puede ser es que pasemos a depender exclusivamente de todas las exportaciones, porque entonces eso nos volvería aún más vulnerables, ¿no? Por tanto, es obvio que necesitamos transitar desde mi punto de vista, obviamente, un modelo de gestión del agua integral. Ahora tenemos diferentes instrumentos, ¿no? Pero que son instrumentos sectoriales, pero no lo tenemos integrado en un único instrumento, también basado en el territorio, como tienen otros países, como pueden ser Países Bajos y Dinamarca, que efectivamente han transitado hacia modelos más integrados de gestión del agua, ¿no? Como os digo, eso afecta a la agricultura, pero no solo a la agricultura, también afecta al turismo. Turismo que también es otro de las actividades económicas, ¿no?, en las que se sustenta nuestra actividad económica. Según he encontrado, si juntamos el sector agroalimentario y el sector del turismo, esto representa aproximadamente el 22% de nuestro Producto Interior Bruto. Y esas son dos actividades que también dependen en gran medida de la gestión del agua, de que se haga una gestión del agua sostenible, ¿no? Por tanto, bueno, pues es obvio que todo es muy complejo, pero hay cosas que se pueden ir impulsando, pero se requiere voluntad política. Al final todo depende de la voluntad política, porque tenemos las actividades compartimentadas en ministerios, pero eso, como digo yo, no es una cosa que nos haya bajado del cielo. Lo hemos puesto las personas, pues de las mismas personas, ¿no?, que han puesto esas estructuras, las mismas personas tienen esa capacidad, si hay voluntad, de remodelarlo para dar respuesta a los retos actuales, ¿no? Yo entiendo que, en definitiva, de eso se trata, ¿no?, de voluntad y de construir y de entender que a lo mejor las dinámicas que hemos llevado hasta ahora ya no son suficientes para dar respuesta al escenario actual. Muchas gracias, Maite. Avanzamos con Pablo. Bueno, creo que uno de los grandes aciertos de esta guía es incorporar los determinantes sociales como parte central del enfoque One Health. ¿Por qué es importante incorporar esta dimensión en el documento y qué medidas se contemplan? Funciona esto, ¿no? Bueno, yo creo que, en primer lugar, los determinantes sociales... hablamos siempre, ¿no?, de los sectores en One Health, de salud humana, animal, ecosistémica, pero los determinantes sociales nos permiten a salir de esa lectura puramente biomédica y puramente sectorial. Nos obligan a pensar y a entender que la salud no se produce solo en los sistemas sanitarios, sino sino en la forma en la que organizamos también nuestro territorio, en primer lugar, como hemos hablado, nuestras economías, nuestros modelos de desarrollo y nuestra relación con el entorno. Desde el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente creo que partimos y trabajamos desde esa premisa y es de que las exposiciones que hoy explican gran parte de la carga de la enfermedad, de las que ya se han mencionado varias y no me voy a liar en eso, estas no son accidentes, no ocurren porque sí, no es natural que eso ocurra, sino que son el resultado de muchos riesgos acumulados por las decisiones sobre nuestros modelos de sociedad, de desarrollo, de economía, de nuestra planificación territorial y también de la distribución de riesgos que tenemos en el territorio. Por eso, integrar los determinantes sociales, que van muy de la mano de los medioambientales, no debe ser un añadido conceptual, que muchas veces en estos espacios lo ponemos como, y además vamos a tener en cuenta el determinante social. No, tiene que ser central. Porque bueno, lo que he dicho antes, esto no se distribuye al azar, ¿vale? Y es causa de unas decisiones que a las que se les puede dar una vuelta y que si partimos de estos, o si tenemos esto como central desde un inicio, vamos a evitar muchos problemas a largo plazo. Se concentra sobre todo en determinados territorios, en comunidades y sectores sociales que están más expuestos a, por ejemplo, la contaminación, menos protegidos por infraestructura pública, más expuestos a accidentes naturales que no son naturales. De nuevo, nos tenemos que adaptar al cambio climático. ¿Y quién puede o no adaptarse? También es una decisión política. Vamos ahí también. Y entonces la guía, yo creo que da un paso importante en intentar traducir este reconocimiento también en herramientas operativas.
Es decir, no solo afirmamos que los determinantes sociales importan, sino que también se empieza a proponer cómo se incorporan, ¿no?, en las políticas públicas. Creo que el siguiente paso, que es el más importante, es pasar de ese reconocimiento de nuevo y de esa integración de los determinantes sociales como una variable igual de análisis, que muchas veces se hace, a tratarlos como el centro de la acción pública. Seguramente se podría haber ido más allá, pero bueno, este es un primer paso que es súper importante. Esto implica, como he dicho, un giro, yo creo, bastante estructural. María Neira ha hablado de la resiliencia real. No vamos a tener esa resiliencia real si seguimos reproduciendo en los territorios las mismas dinámicas que generan esa exposición, esa desigualdad, esa explotación, esa enfermedad de forma sistémica con los vulnerables, sobre todo. Entonces, bueno, la guía, desde luego, que trata de tener esto en cuenta y lo pone en el centro. Un ejemplo, por ejemplo, es el de la RAM, que está en esta sección de la guía de la resistencia a los antimicrobianos, que también en sí mismo es una expresión de los desequilibrios estructurales que están en nuestros sistemas alimentarios, nuestros sistemas urbanos, ambientales y productivos. Cuando hablamos de contaminación de productos farmacológicos, de la presión ambiental sobre ecosistemas, los modelos intensivos de producción que tenemos, no estamos hablando de factores periféricos a la salud pública, aunque muchas veces no se enmarca dentro de estos temas, sino de las condiciones que facilitan, de nuevo, la emergencia y la propagación de algo como las resistencias también. Entonces, la guía no se limita, de nuevo, a gestionar esas consecuencias sanitarias, sino que empieza a plantear cómo intervenir sobre las condiciones, sobre la prevención en origen, primaria también, pero en origen antes. Entonces, bueno, creo que ahí es un acierto porque, y vuelvo al ejemplo de las resistencias, si seguimos manteniendo esos modelos de desarrollo que externalizan todas estas cuestiones de los costes ambientales y sanitarios, pues la prevención no va a ser más que un complemento, ¿no?, a la política económica, agrícola o territorial, cuando debería de convertirse en algo central, como he dicho, nuevo y uno de los principios organizadores. Entonces, bueno, creo que con este esfuerzo de One Health que lleva obviamente la guía implícito, se representa esa nueva lógica de gobernanza que es capaz de entender la salud humana, animal, ambiental y la justicia social también, y cómo forman parte de una misma realidad interdependiente y muy conectada. Gracias, Pablo. Has avanzado un poquito por encima sobre la resistencia a los antimicrobianos, pero también me gustaría profundizar en otros ámbitos que menciona la guía, como es la obesidad, y especialmente qué papel juegan los territorios y qué cambios serían necesarios para actuar de forma más efectiva. Sí, justo son dos temas en los que ahonda la guía. Un poco en conexión con lo que he dicho antes. Las desigualdades en salud tienen una expresión muy concreta territorial, ¿no? Hay una geografía de la vulnerabilidad sanitaria muy vinculada a los factores sociales, económicos y ambientales, lo que he dicho antes. En algo como la obesidad, la guía señala que no estamos ante un problema que venga de una suma de decisiones individuales, eso es muy importante, sino que viene de nuestros entornos alimentarios, urbanos, sociales, que condicionan nuestros hábitos y las oportunidades que cada uno tenemos. Entonces, obviamente hay barrios donde la opción saludable no es accesible, que no nos lo podemos permitir, y convierte a la prevención en una cuestión también de gobernanza territorial, volviendo al territorio, y también de planificación urbana, de justicia social. En algo como la obesidad, la guía plantea, por ejemplo, impulsar proyectos municipales de urbanismo saludable, habla de espacios verdes, itinerarios peatonales seguros, entornos sociales y escolares activos. Habla de incorporar criterios obligatorios de alimentación saludable y de proximidad en comedores escolares. Plantea reforzar mecanismos regulatorios sobre productos ultraprocesados e incluso avanzar en restricciones de publicidad dirigida a menores. Entonces, bueno, desplaza también el foco desde la responsabilidad individual, creo que es muy importante, hacia una construcción de entornos que hagan posible una vida saludable y que ponga, de nuevo, esos determinantes sociales en el centro. ¿Me voy también con el tema de resistencias o me quedo en obesidad? Si quieres avanzar, te concedo 5 minutos. Venga. Volviendo un poco a lo que he dicho antes también, las resistencias hay que conectarlo con lo social porque circulan a través de nuestros ambientes, de nuestros ecosistemas, nuestras cadenas de transmisión que están profundamente conectadas con los espacios donde vivimos. Y eso también está determinado por los ámbitos sociales en los que nos movemos.
Entonces, igual, la guía da ese paso al incorporar con más ambición esa dimensión ambiental en el tema de ARRAM, que es muy importante, que no nos quedemos con que las resistencias es algo que ocurre y se queda en los hospitales, sino que va bastante más allá porque persiste y se desplaza a través de nuestros entornos, a través del medio ambiente. Habla la guía de una cosa que creo que es muy importante, que se va mencionando más y más en estos espacios de One Health, que son las soluciones basadas en la naturaleza, que creo que es muy importante. La mejora de la calidad del aire, la movilidad sostenible, el refuerzo de la inmunoprevención, y habla de reducir de nuevo vulnerabilidades sociales y ambientales que reducen la presión infecciosa y, por tanto, la dependencia antimicrobiana, ¿no? Todo esto va muy en línea, y ya que vengo representando también al Programa de Naciones Unidas, va en línea con el marco internacional en el que venimos trabajando, bueno, el PNUMA, pero también la OMS, la FAO, la Organización de Salud Animal también. Y en este marco, últimamente ha habido mucho movimiento justo en el tema de resistencias. Tenemos la declaración política de la Asamblea General de hace un par de años, la resolución de la Asamblea de Medio Ambiente que nos dio un mandato también al PNUMA a trabajar en la parte medioambiental de resistencias. Justo la semana pasada se aprobó un nuevo plan de acción global contra las resistencias antimicrobianas que integra muy bien este componente también ambiental. Entonces, hay todo hay un ímpetu internacional también que creo que va muy en línea con lo que la guía trata. Entonces, bueno, creo que la guía traduce de nuevo ese consenso internacional en algo bastante más operativo, bastante más territorial. Pero justo yo creo que eso exige 3 cambios que voy a mencionar y ya me callo. Primero, superar definitivamente la fragmentación institucional, que es algo de lo que hablamos siempre, de salud, medio ambiente y agricultura, pero también de urbanismo, también de educación, etcétera, etcétera. Creo que esto debe ser un espacio multisectorial más allá de esos 3 sectores, o 4, los que queramos decir. Segundo, dotar a los territorios de una capacidad real de actuación y de financiación. Y tercero, y quizá el más importante, de asumir que la prevención no puede seguir siendo un componente residual de las políticas públicas, algo que creo que he repetido bastante. Y nada, lo dejo ahí. Vale, muchas gracias. Creo que ha quedado claro que no hay políticas eficaces si ignoramos el territorio y las desigualdades. Avanzamos con Isabel. El documento también aborda directamente la necesidad de un cambio cultural. ¿Qué papel juega la educación en esta transformación y dónde habría que empezar? Sí, vamos a ver. Nosotros pensamos que la educación resulta fundamental y así se ha plasmado en este documento guía. Hay que tener en cuenta que el enfoque One Health obviamente no puede consolidarse únicamente con reformas normativas o nuevos instrumentos de gobernanza. Requiere una transformación mucho más profunda y cultural. Entonces, entendemos que lo fundamental es cambiar la mirada que tiene la ciudadanía en la relación, en estos bloques que siempre decimos, ¿no?, en One Health. Cómo entender la relación entre la salud humana, ambiental, animal y los determinantes sociales. Y para eso, pues posiblemente pensamos que avanzar en educación constituye la medida más transformadora y más importante, y además posiblemente va a tener un mayor recorrido y impacto a largo plazo. En el documento se ha evidenciado mucho y se ha hablado de la fragmentación, ¿no? La fragmentación que existe, la fragmentación institucional entre disciplinas y de políticas públicas, ¿no? E incluso más allá. Existe una fragmentación en la generación de conocimiento, y todo eso, pues desde luego, deberíamos intentar ir cambiándolo. Vemos que todavía se siguen formando médicos, veterinarios, políticos, ambientalistas, etcétera, de una manera muy fragmentada, ¿no?, con marcos conceptuales separados, con su lenguaje propio, y eso evidentemente conduce a una escasa oportunidad de interrelación real, ¿no? Pero eso todavía lo estamos viviendo.
Por tanto, en el documento y en las reuniones que hemos mantenido este grupo, hemos pensado que las transformaciones deberían empezar en la primaria, en la escuela elemental, y no como un apartado de las ciencias naturales, sino que englobara a todos los ámbitos, ¿no? Introducir conceptos sobre ecología, comprensión de los determinantes de salud, educar en los modelos alimenticios, en las resistencias, cambios climáticos. Bueno, entendemos que todos los retos, además, a los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en el futuro inmediato son retos muy complejos, ¿vale? Y entonces, evidentemente, están muy mediados por el comportamiento social y la conducta de la población. Por lo tanto, es en estas primeras etapas tempranas donde pensamos que el impacto a largo plazo se va a consolidar de una manera más exitosa, ¿no? Y luego, en segundo lugar, obviamente también en la enseñanza especializada en la universidad, ¿no? Los itinerarios universitarios actuales, como comentaba, ahora mismo están todavía muy fragmentados, ¿no? No existe ecología ni salud ambiental en las facultades de medicina. Tampoco la veterinaria y la salud pública están muy conectadas en muchos contextos, pero no solo en el educativo, también en el institucional. Entonces, bueno, las medidas, para ir resumiendo un poco, las medidas que proponemos en esta guía pues son promover currículums más multidisciplinares, hacer formaciones conjuntas, rotaciones intersectoriales, dobles titulaciones o microcredenciales en One Health, y también programas de formación continuada para gestores públicos. Esto también, gestores públicos y decisores de políticas públicas, pues también resulta importante que se vean implicados. Por tanto, todo esto debe ir acompañado, como digo, de una transformación que no solo vaya al ámbito académico, sino que también vaya a quienes diseñan regulación, contratación pública, como se ha dicho, e incluso planificación territorial. Bueno, ¿qué más quería comentar? Necesitamos, desde luego, que todos estos cambios aterricen para que lleguen de una manera más directa a la población y que no solo se queden en el ámbito académico. Entonces, bueno, hay que ir, digamos, cerrando algunas cosas que hemos tenido como muy grabadas en el enfoque One Health. Por ejemplo, pensar que solo hace falta sensibilización y promoción de esta cultura, ¿no? Pensamos que debe ir a las partes más estructurales del sistema. Se necesita efectivamente capacidad operativa, transformación estructural y desde luego transformación sistémica. Y por tanto pensamos, para ir acabando ya, que desde luego la educación tiene un papel fundamental en todas estas políticas para modificar pues todos estos objetivos que tenemos en la plataforma, en las instituciones públicas y en los organismos públicos también de investigación. Gracias, Isabel. Te quiero preguntar sobre algo un poquito más concreto. Uno de los principales retos y complejidades del enfoque One Health es la generación de evidencia aplicada para la toma de decisiones, pero el sistema de investigación y de financiación está muy organizado por disciplinas y por sectores. ¿Qué cambios serían necesarios para impulsar proyectos que realmente sean interdisciplinares y lograr que esa evidencia se traduzca en políticas públicas? Sí, claro. Hay que tener en cuenta que partimos de una historia, pues como vuelvo a reiterar, muy fragmentada, ¿no? Y además, uno de los principales problemas
en el ecosistema científico es que seguimos intentando resolver problemas complejos, sistémicos, mediante unas estructuras que tenemos que se han quedado un poco atrás, ¿no? Son estructuras de investigación muy diseñadas a solucionar problemas muy concretos y específicos, ¿no? Entonces, esto también requiere una transformación. Generar conocimiento, pero también generar evidencia que sea trasladable, como decíamos, a las decisiones públicas y fortalecer esos mecanismos de coordinación y de transformación. Y yo diría que están los tres niveles, ¿no?, implicados. Por un lado, financiación, evaluación y transferencia. Como sabéis, el Instituto Salud Carlos III también tiene una parte que es agencia financiadora y yo nunca he trabajado en ese ámbito, pero me consta que hoy en día la manera de financiar proyectos sigue siendo pues en convocatorias competitivas muy específicas, con evaluadores pues sí, muy expertos, pero quizá poco sensibilizados a proyectos multidisciplinares, con lo cual esta transversalidad, digamos, queda en ocasiones penalizada en los procesos de financiación científica, ¿no? Y eso, pues, es un problema, ¿no? Hay que ir cambiando, ¿no? Hay que tener un liderazgo compartido entre disciplinas, presupuestos integrados entre ministerios, evaluación multidimensional y la exigencia de que esto tenga un impacto regulatorio o territorial. En segundo lugar, como decía, el sistema de evaluación. El sistema de evaluación científica también tiene que cambiar, porque los proyectos One Health requieren tiempos más largos, integración de datos heterogéneos, una gobernanza mucho más compleja y posiblemente los resultados no tienen que ir a la publicación, tienen que ir a políticas o decisiones en políticas científicas y sociales, con lo cual tenemos que cambiar también un poco el paradigma de los currículums de los científicos. O sea, hay muchas cosas que son complejas de cambiar, ¿vale? Y luego, en último lugar, quizá el problema más complejo y más difícil sería la traducción de la evidencia científica en políticas públicas, porque evidentemente no es un problema de que no tengamos evidencia científica, es un problema de aterrizar esa evidencia para que de verdad transforme políticas sociales. Entonces, básicamente lo hemos reflejado en el documento. Existen muchas cosas que tenemos que cambiar, pero para avanzar en una verdadera ciencia One Health, tenemos que rediseñar no solo agencias de investigación, sino también incentivos académicos, modelos de financiación y capacidades institucionales de traducir y aterrizar el conocimiento. Muchas gracias, Isabel. Tenemos un poquito más de tiempo para profundizar en algunos puntos y quiero traer a colación un tema de actualidad, ¿vale? Que ha sido algo popular en las últimas semanas y tiene que ver con un personaje público, en concreto Marcos Llorente, que negaba en algunos platós de televisión los efectos nocivos del cambio climático y del sol en el desarrollo de enfermedades como el cáncer de piel. Pablo hablaba de cómo los determinantes sociales están muy vinculados a los factores ambientales. Creo que es interesante saber hacer una valoración de la relación que pueden tener determinantes sociales como la educación para que determinados sectores de la población puedan ser receptivos, ¿no? O puedan estar vacunados o no ante estas desinformaciones, pero también el rol importante, Isabel, de las instituciones que puedan estar
se pueda estar deteriorando ese rol de mediación en el asesoramiento científico que tienen y dando paso y lugar a este tipo de personajes. ¿Qué valoración hacéis sobre este caso y qué medidas o qué planteamientos de nuestro enfoque son interesantes para combatirlos? A ver. También sí. Muy interesante el tema. Perdona, Maite. A ver, evidentemente los científicos tenemos que llegar a la población con un lenguaje claro y con y no sé, tenemos que ser capaces de que la evidencia científica no sea algo más, sino que sea la base. O sea, en un momento en que en una mesa sientas a científicos, a opinadores y cualquier persona generadora de bulos y a todos se les da el mismo crédito, yo creo que es que eso no puede ser. O sea, evidentemente existe la libertad de expresión y tenemos que estar abiertos a que todo el mundo diga lo que quiera, pero quizá la ciencia está mucho tiempo metida en su mundo, en silos, donde no ha compartido ese conocimiento y entonces la ciudadanía está alejada y entonces es verdad que cada vez más en los proyectos y en muchas estrategias cada vez más se valora la difusión de la investigación, que la investigación llegue a la sociedad, eso es súper importante, pero de alguna manera aún tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que realmente la evidencia científica sea indiscutible, porque es que si no, como oía el otro día en un programa de radio, pues nos acostamos todos y ya está. ¿No hacemos nada o qué? Esto es que es increíble. A mí, a ver, me enfada un poco esto, pero bueno, mejor dejo a Maite, que Maite es más polite. Que también está muy enfadada, Maite. Yo me voy a referir a esto. Es decir, yo entiendo que los medios de comunicación también tienen una responsabilidad. Yo personalmente pienso, y a lo mejor ahora me estoy metiendo en un jardín del que a lo mejor luego tendré problemas en salir, pero en los jardines a veces hay que meterse si tú quieres cambiar las cosas, es que los medios de comunicación a veces parece que por ganar audiencia todo vale, ¿no? Y a lo mejor no todo vale, ¿no? Entrevistar a ciertas personas que tú sabes que son negacionistas, también pasó durante la pandemia, ¿no? También fue un cantante que a mí me encantaba, tengo que decir que me encantaba, luego como persona me dejó de encantar, ¿vale? Y que se les dé la misma voz que a otra persona que habla con conocimiento de causa, a mí me choca, ¿no? Porque precisamente los medios de comunicación son los que generan opinión, ¿no? Y eso es lo que también hace crecer las ideologías que luego son utilizadas por los por los grupos parlamentarios, ¿no? Y precisamente es un poquito lo que yo intentaba trasladaros en mi pequeño discursito de apertura, ¿no? Es que la ciencia, los científicos, no participamos en la vida pública y estamos dejando precisamente que la ideología gane el terreno, ¿no? El ejemplo que dices de Marcos Llorente es un ejemplo que no entiendo cómo se le da cabida, ¿no? Es decir, confundimos lo que es la libertad de expresión, ¿no? y que hay que respetar las opiniones. Bueno, una cosa es que yo tenga que respetar tu opinión, tú opines eso. Otra cosa es que tu opinión sea respetable. Son dos cosas completamente diferentes y aquí confundimos las cosas, ¿no? Pero también quiero comentar, ya puestos, ¿no?, en la cobertura mediática que se hizo con el tema del antivirus, ¿no? O sea, lo llevamos a un extremo de que es que nos levantábamos, comíamos, cenábamos con el antivirus, ¿no? Cuando en realidad en nuestro país la gripe causa muchas más muertes que el antivirus y eso lo hemos normalizado. Hombre, pues a lo mejor no, porque para la gripe resulta que tenemos vacunas. A lo mejor no tendríamos que normalizar tantas muertes por la gripe, ¿no? Pero el antivirus parecía que en ese momento no era lo que... Y precisamente fue esa gran cobertura mediática lo que luego los partidos políticos lo utilizaron en sus guerrillas internas. Es decir, que yo creo que aquí los medios de comunicación
tienen una gran parte de responsabilidad. O sea, la comunidad científica sí, pero los medios de comunicación también. Entonces tenemos que mirar de cómo llegar a los medios de comunicación para que entiendan que ellos precisamente son los que de alguna forma tienen más impacto en la sociedad y son los que tendrán más impacto en las políticas públicas. Pablo quería intervenir y luego Raquel. A ver si no me meto yo también en un jardín. Yo he salido. Bueno, yo creo que esto se puede también atacar desde diversos ángulos. Yo un poco quería traer a colación que obviamente ahora mismo yo creo que es normal que veamos ese ámbito como o esa cuestión de indignación en la sociedad. Creo que hay una crisis generalizada de credibilidad institucional, de multilateralismo a nivel geopolítico, lo estamos viendo todos los días. Vamos, yo al menos que desde que trabajo en Bruselas, Naciones Unidas, estamos muy expuestos a eso. Creo que eso va de la mano de que no hemos sabido quizá traducir el porqué de ciertas políticas, de dónde vienen esos diseños y también, haciendo referencia un poco a lo que decía María Neira al principio, cómo conectar esas políticas al cuidado de las personas. Eso es una cuestión muy importante. Y a la cercanía con las personas. Creo que va de la mano también de la participación política, creo que eso es muy importante. Creo que no vale, y sobre todo aquí esta sala, que seguramente muchos, la mayoría seáis científicos, no vale con quedarse en el laboratorio, hablar solo de vuestro tema, punto. Hay que pensar un poquito más allá. Tiene gracia que lo diga yo, que no soy científico para nada, pero bueno, intentamos lanzar estos mensajes porque es muy importante para conectar las políticas públicas con la gente. Y luego, una reflexión también que se me ocurría, y conectándolo un poco con la educación, creo que también en este ambiente como de crispación, de indignación, parece que es mucho más fácil imaginar una inercia pseudonatural, de nuevo, de todos estos problemas a los que nos vemos expuestos, crisis climática, crisis de salud pública, etcétera, etcétera, que imaginarnos colectivamente unos futuros muy distintos y futuros transformadores, que realmente son posibles y sobre todo en momentos de crisis. O sea, si hacemos un análisis histórico de las diferentes crisis, de los cambios de sistema que han habido a lo largo de la humanidad, en estos momentos de crisis es donde pasan las cosas interesantes. Entonces creo que tenemos que estar preparados también como comunidad científica, como comunidad de salud, a afrontar eso y a imaginarnos algo más allá de las crisis que parecen naturales, parecen inminentes, parecen que nos vamos a saber dónde. Creo que no tenemos que caer en ese nihilismo, tenemos que luchar contra ello y tenemos desde luego que luchar contra esos mensajes que no están para nada basados en la ciencia ni en la evidencia. Entonces, bueno, dejar ese apunte. Bueno, yo solo quería hacer un apunte y quizás el disruptivo. Creo que la palabra de la que más hemos hablado todos ha sido política. Y es que de todo estamos haciendo política, de absolutamente todo. Y entonces, en este mensaje que acabas de dar tú con el antivirus mismo, yo voy a poner un símil. A ver, sociedad somos todos, la sociedad civil somos todos. Cuando salimos de esta puerta ya dejamos de ser científicos y pasamos a ser personas y pacientes, por ejemplo. No se nos habla en nuestro idioma. Es decir, estamos hablando de la evidencia científica, de que esto hay que argumentarlo, que si a Marcos Llorente tiene que ir a contradecirle un científico, pues aunque suene un poco pedestre, si yo le pongo a mi madre un programa hablando un científico contradiciendo a este señor, va a apagar la radio. Pero si, sin embargo, yo, que, como decía Maite, me estoy levantando por la mañana, antivirus, ¿por qué no hablo en ese momento, introduzco el concepto One Health? Ya lo voy entendiendo, porque yo ahora me voy a un congreso de One Health, ¿y eso qué es? Y le explico, pues mira, que ha pasado esto con este animal, ha llegado en barco, tal, y lo entienden perfectamente. Entonces, obviamente no estoy menospreciando el nivel cultural de nadie, todos tenemos nuestro nivel cultural, pero no se nos habla en nuestro idioma. Voy a poner un símil también. Nos ocurrió hace relativamente poco con todo el problema que estamos viviendo en el sistema por las huelgas de médicos.
Yo les decía a los médicos, es que si yo planteo que estáis luchando por un estatuto marco y que el artículo 53 del estatuto marco dice que el complemento J, no lo voy a entender. Yo solo voy a entender que tengo que una lista de espera mundial, que estás en huelga y que el médico de atención primaria no me atiende. Explícamelo en mi idioma. Entonces, un poco voy en ese sentido. La comunidad científica también tiene que saber trasladar a la ciudadanía los mensajes en su idioma. Entre todos, es un poco, volvemos a lo mismo de antes, es que esto es un tema de corresponsabilidad, de trabajar y cooperar todos juntos. Y cada mensaje darlo bien en su lugar. Y al hilo de lo que decía Pablo, es que One Health no es la parte de un comité de crisis, porque es que lo estamos utilizando solo para eso, sino tiene que estar en el ADN de, volviendo a la palabra, de políticas esencialmente preventivas. Es que tienen que ser construidas desde este punto de vista todos. Si no, van a dejar de ser efectivas, de ser realistas y de servir para nada. Simplemente lo dejo ahí. Muchas gracias, Raquel. Bueno, hemos hablado mucho esta mañana de prioridades, de coordinación y de implementación. Ahora queríamos introducir una dinámica participativa en la que os queremos invitar a ayudarnos a ordenar todas estas medidas y establecer prioridades. Las compañeras de la organización van a proyectar en la pantalla un QR que os vamos a invitar a que lo escaneéis. Igualmente, no os preocupéis si no llega a vuestra cámara a escanearlo, os van a repartir también unos papelitos con ese QR y queremos que en 3 o 4 minutos podáis votar qué medidas creéis que son prioritarias. Y a partir de ahí recogeremos un par de preguntas para seguir con el debate. Al tiempo en el que podéis escanear el QR, insisto, las compañeras también están repartiendo el papelito. Voy a repasar algunas de ellas. En primer lugar, todo lo relacionado con gobernanza y coordinación institucional, como conseguimos que salud, medio ambiente, sanidad animal, servicios sociales o planificación territorial dejen de trabajar en paralelo y empiecen a tomar decisiones de forma más integrada. El fortalecimiento de sistemas de vigilancia y anticipación, avanzar hacia modelos capaces de detectar riesgos antes, integrando información sanitaria, ambiental, climática, para responder de forma más preventiva y no solo reactiva. Las medidas vinculadas a determinantes sociales y territoriales, cómo incorporamos cuestiones como desigualdad, urbanismo, alimentación, movilidad o vulnerabilidad social dentro de las estrategias de salud pública. Otro bloque de medidas que tienen que ver con el agua, agricultura y sostenibilidad ambiental, desde una gestión más resiliente del agua hasta modelos agrarios más preventivos y compatibles en salud pública y diversidad. Todo el eje relacionado con educación y formación, cómo generamos profesionales, administraciones y ciudadanía capaces de trabajar desde una lógica interdisciplinar. Y, por último, el bloque de medidas vinculadas a investigación y generación de evidencia, cómo impulsamos proyectos piloto, evaluamos las políticas públicas y evidencia aplicada que ayude realmente a tomar mejores decisiones. Así que os dejamos unos minutos más para votar y luego recogemos los resultados. Bueno, parece que hay una serie de medidas estrella totalmente. Voy recogiendo porque dudo que en el último minuto cambien mucho los resultados. Parece que en primer lugar apostáis por crear un sistema estatal interoperable de datos sanitarios, veterinarios, ambientales, climáticos. En segundo lugar, integrar competencias One Health en la formación educativa, profesional y continua. En tercera posición, integrar One Health en la producción normativa y evaluación de políticas públicas. Y finalmente, desarrollar una vigilancia ecosistémica, vectorial y zoonótica integrada.
Me gustaría recoger el testimonio de alguno de los asistentes que haya votado las principales medidas, la 1, la 2, la 3 o la 4, para abrir un turno de preguntas y debate. Si no, os invitaré a vosotros a que hagáis alguna reflexión sobre las medidas. Pues Maite. A ver, desde la plataforma la verdad es que estamos contentos de que de alguna forma los resultados reflejen lo que nosotros ya llevamos tiempo comentando entre nosotros e intentando impulsar, que precisamente es que las competencias One Health o el conocimiento de One Health se vaya introduciendo en todo lo que sería el sistema educativo y en la formación de los futuros profesionales, ¿no? Porque, en definitiva, pasar a One Health, ¿no?, es un cambio cultural, como muy bien ha dicho Isabel, ¿no? Y los cambios culturales únicamente se pueden impulsar estructuralmente desde la educación y la formación de los futuros profesionales, ¿no? Actualmente en las facultades de medicina, por ejemplo, no se habla de One Health, cosa que resulta extraordinariamente sorprendente, como tampoco se habla mucho del tema de la sostenibilidad en las facultades de medicina o en las facultades, yo soy de veterinaria, se habla de sostenibilidad pues en el ámbito, en mi facultad, en mi plan de estudios, estoy hablando ahora para que veáis que hablo con conocimiento de causa. Se habla, por ejemplo, sostenibilidad de la producción ganadera, ¿no? Pero ¿y la sostenibilidad de las clínicas veterinarias? También generan, igual que el ámbito médico, ¿no?, ha reconocido y están trabajando para reducir las emisiones que genera su propia actividad, pues lo mismo sucede en toda la parte correspondiente a la clínica de pequeños animales, ¿no? También generamos unas emisiones, ¿no? Eso nos está trasladando a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, todo lo que es la economía circular, la huella de carbono, ¿no? Todo eso es un tema cultural que tiene que ir trasladándose a los futuros profesionales para que ellos, cuando ya entren en el mercado laboral, ya funcionen con esa mentalidad, ¿no? De alguna forma, que eso ya no sea una cosa adicional o que tengan que pensar, sino que, bueno, vaya en su propio ADN. Y eso tiene que estudiarse o introducirse desde primaria. Tenemos los programas, ¿no?, lo que llaman la educación en salud. La educación en salud, básicamente, que se está dando en educación primaria, es una educación en salud, que digo yo, tradicional, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Pues no tener adicciones, no fumar, las enfermedades de transmisión sexual, el seguir una alimentación saludable. Continuamos con esa visión de la salud, que es lo que estamos dando en colegios e institutos. No les estamos enseñando que su salud no dependerá de que él sea muy sano. Puede ser muy sano, pero como esté en un lugar donde hay una contaminación estratosférica, todo eso no le va a servir a lo mejor para nada, ¿no? Entonces, hay que enseñarles de que la salud se genera fuera del entorno sanitario, se genera en tu día a día, ¿no?, en tus hábitos de consumo. Es ahí cuando tú estás generando salud. No en sí consumes, que sí, pero sobre todo en tus hábitos de consumo. ¿Qué es lo que consumes? Productos de proximidad, y eso favorece la agricultura de tu país o de tu, ¿no? No sé, ahora habréis visto, y perdonad, pero es que ahora sí que me puedo explayar completamente, ¿no? Están proliferando de forma estratosférica, ¿no?, todas las cadenas de textiles baratos, ¿no? El consumo que se está haciendo de textil. Anteriormente no se hacía ese consumo de textil y eso genera una huella ambiental estratosférica. No hay nadie que les esté enseñando que está muy bien que compres en según qué sitios a 9 euros, pero es que tú, que a lo mejor dices luego que eres respetuoso con el medio ambiente, eres tú precisamente con tu actividad, ¿no?, con tus hábitos de consumo, el que está produciendo impacto. Vale. ¿Tenemos alguna mano alzada entre el público? Recogemos aquí una pregunta. Hola, bueno, soy Alberto Gandarillas de Lival en Santander.
Yo quería defender, porque nos habéis propuesto, quería defender el punto que va ahora en tercer lugar, que es la producción normativa de evaluación de políticas públicas, porque pienso que en realidad la eficacia de todo el tema tiene que venir de la implantación de políticas nuevas y que tengan en cuenta todo esto, porque es muy importante formar y educar, pero si al final no llega a las políticas, a las normativas, pues no se va a conseguir nada, y yo creo que eso lo vemos en todos los ámbitos, en todos los aspectos de este problema que no están funcionando bien. Y quería relacionar eso, si me lo permitís, con lo que estabais comentando sobre el negacionismo, relacionado con la necesidad de implementar medidas normativas y en salud pública. Nos estáis acusando un poco, entre comillas, a los científicos de que no hacemos difusión o no explicamos las cosas correctamente o con un lenguaje llano para la ciudadanía, y me parece un poco injusto. En primer lugar, porque los científicos cada vez recibimos muy poco apoyo institucional y cada vez menos, además. Se habla mucho de los científicos, pero en realidad tenemos muy poco apoyo a nivel nacional y a nivel local también, porque los científicos hace tiempo ya que estamos haciendo difusión, porque en realidad se nos da muy poco altavoz a los científicos para exponer nuestro trabajo y nuestras opiniones. Se da muchísima más altavoz, por ejemplo, a un futbolista, claramente, sí, que a un científico o a cualquier político con cualquier cargo público. Nos resulta muy difícil realmente llegar a los medios, llegar a la ciudadanía. Todos sabemos, yo creo, que es mucho más conocido cualquier futbolista de segunda división que uno de los mejores científicos del país. Y hablando del negacionismo, yo quería plantearos que un gran problema del negacionismo, más que la falta de difusión por parte de los científicos, yo creo que es la pérdida de credibilidad de las instituciones. O sea, y en eso enlazo con el punto que va ahora en tercera posición. Es decir, incluso en muchas medidas que se toman, porque la ciencia también se utiliza de manera ideológica. La ciencia tampoco es 2 y 2 son 4, muchas veces no es blanco y negro. Y aquí lo importante es que las instituciones muchas veces se corrompen, muchas veces hay intereses económicos detrás, que creo que todos conocemos y ha habido ejemplos recientes bastante importantes. Y frente a eso yo creo que la ciudadanía pierde fe y pierde creencia en lo que les están contando. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Gracias. Vale, va a responder Raquel. Sí, bueno, lo primero, darle las gracias, porque desde luego lo que yo he trasladado no era en absoluto ningún ánimo crítico, y además no, desde luego, esta posición de alarma sobre la que nos acaba de poner, de que no se sienten escuchados, ni tienen medios, ni tienen capacidad de llegar. Me encanta saberla, la recojo y además nos ponemos a su disposición. Esto mismo hicimos, por ejemplo, con lo que le comentaba antes del tema de los médicos. Nos ayudaron a redactar les pidieron ayuda para redactar un decálogo en el que hacer saber a los ciudadanos por qué, en su caso, por ejemplo, pues querían ejercer una serie de derechos. Esto lo mismo. Yo lamento la posición en la que están, porque desde luego la información y el dato para nosotros es esencial, y al hilo de lo que, y también como jurista le digo, me encanta que apoye esa medida, yo creo que es esencial. La tercera, la de la política normativa, pero creo que está íntegramente relacionado con la que se ha elegido en el primer lugar. ¿Por qué? Porque, con el dato salva vidas, todos los decimos, y el dato además permite medir, y si se mide bien, se puede corregir la gestión pública. Por eso hablaba yo de que hay que tener un objetivo al principio, controlarlo a la mitad y luego hacer una valoración final. En este sentido, volver a reiterar la mano tendida de nosotros, por ejemplo, los pacientes, para poder hacer llegar todo ese mensaje de la comunidad científica. Hasta ahora tenemos mucha interlocución con las sociedades profesionales, pero con la universidad, por ejemplo, todavía muy poca. Entonces, sería, la verdad, que de este espacio pudiéramos sacar una alianza de las potentes para poder, como dice el lema del Congreso, trasladar ideas a las personas y comunicarlas.
Así que muchas gracias. Si me permites un apunte. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿eh? El problema es que el ámbito, la comunidad científica, y que también somos evaluados, ¿no?, por nuestras respectivas agencias, ¿no?, ¿cómo evalúan nuestros currículums? Claro. ¿Qué evalúan de nuestros currículums? ¿El número de papers? ¿Número de proyectos? Cuando dicen, no, evaluamos la transferencia, no. Evalúan los contratos que tú tengas con entidades privadas para hacer estudios concretos. Es decir, te evalúan la transferencia en base a criterios económicos. ¿Cuánto has conseguido? ¿Evalúan realmente la divulgación que tú haces? La divulgación, a la ciudadanía, que tú puedes participar en... ¿No? Imagínate que ahora ella te invitase al Foro Español de Pacientes para hablar de un tema concreto. Eso no, porque eso no es del ámbito científico. Cierto. Eso no te lo computan. Todo lo que tú puedas hacer, por ejemplo, cuando se presente a lo mejor un proyecto normativo a consulta pública, que tú te lo digas y digas, hombre, no, porque esto en base a la evidencia científica disponible en este momento, aquí hay una cosa que se podría mejorar. Tú pierdes un tiempo en leerte todo ese decreto, en todo el impacto y mirar de hacer propuestas. Eso que para mí es transferencia, que realmente transferencia, que puede generar impacto, porque va a tener un impacto en la vida de la gente, eso las agencias no te lo evalúan en tu currículum. Por tanto, el científico, ¿a qué nos están acostumbrando? Ciérrate en el laboratorio, escribe muchos papers. Sí, es verdad. Totalmente. Qué acertado, muy acertado. Claro. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Vamos a recoger, tenemos 5 minutos, así que recogemos las 2 preguntas. Perdón, 3, son 3. Recogemos las 3 preguntas y respondemos en conjunto. Buenos días, mi nombre es Olga Lucía Hernández, soy del Centro Vasco de Cambio Climático. Pues yo voy a hablar por los que generalmente no tienen voz aquí, que es el tema de la biodiversidad. Y creo que es importante, un punto que no está aquí, o sea, que no quedó entre estos 4, que es el tema de la financiación en lugares, ¿cómo era que decía? De financiación en sitios territoriales o locales o algo así. Creo que es súper importante, sobre todo si queremos hacer una transferencia, si queremos que realmente tengamos una apropiación social del conocimiento por parte de las comunidades locales. Necesitamos construir de abajo hacia arriba, ¿sí? Sobre todo en temas de política pública. ¿Por qué? Porque lo que decía una de las panelistas es que la gente no entiende qué es lo que se está hablando. Creo que es muy importante, sobre todo en un territorio como España, que tiene tantas culturas y tantos idiomas, es importante entender qué es lo que está sucediendo tanto con las personas, pero también con las especies. Yo voy a hablar de un territorio que es marino costero en gran parte, con un problema muy serio de plásticos, de microplásticos. Entonces creo que es importante poder entender desde las comunidades locales qué es para ellos el One Health o una sola salud, ¿no? Porque también estamos hablando con terminología en inglés, en lugares donde posiblemente no saben inglés. Entonces, creo que también es importante tener eso claro. Creo que es importante tener un trabajo transdisciplinar. Aquí es fundamental, no solamente el interdisciplinar, ¿no? Que los científicos hacemos lo posible por entendernos entre nosotros, cueste lo que cueste, pero es importante poder escalar el conocimiento de las comunidades locales que tienen a través de los años. Entonces, para mí creo que eso es una de las cosas que me gustaría colocar sobre la mesa y en la discusión de estos días. Muchas gracias. Gracias. 2 personas más quedaban con la mano levantada. Recogemos esas preguntas breves, por favor, que quedan 5 minutos para cerrar. Gracias. Muy breve al grano. Carlos Peñeiro, veterinario. Mi trabajo es en sanidad y producción animal, cadena agropecuaria y agroalimentaria. Entonces, en la palanca 2, refleja uno de que crear un sistema estatal interoperable de datos es un cuello de botella de toda la vida. Llevamos trabajando con unos datos de una calidad horrible, datos rotos, desestructurados, sin estándares, ni semánticos, ni tecnológicos, ni nada por el estilo. Hay una iniciativa que son los espacios de datos. Ahora mismo acaban de salir, digamos, son primero intrasectoriales dentro de este sector, dentro del sector de medicina humana, de otros sectores, etcétera. Y me parece que mucho de lo que pueda pasar, porque nadie habla con nadie, porque nadie se fía de nadie, además de estos estándares. Esto garantiza todo esto, ¿no? Entonces, me parece que en base a esta propuesta, que además viene de Comisión Europea, viene de Gobierno, viene de Miteco, viene de
me parece que tenemos una oportunidad extraordinaria para desatascar esto, que ha sido un freno fenomenal, ¿no? O sea que, bueno, pues, por tanto, la pregunta se deduce, ¿no?, de esto. ¿Cómo lo ven esta oportunidad? Vale, otra pregunta ahí. Pues bueno, yo Vamos a coger es un poco... Ay, perdón. ¿Queda otra pregunta? Perdón. Cogemos y ya os doy la palabra primero. Buenos días. Yo me llamo Jesús. Las últimas intervenciones creo que han estado especialmente acertadas a mi juicio. La de Maite con la de la transdisciplinaridad ya lo puse de manifiesto aquí el año pasado. He mirado para atrás porque que alguien venga con la transdisciplinaridad para mí es muy importante, pero no para mí, para Juan G. A ver, las palancas. Decir que de la educación... Yo he sido profesor de instituto, estoy recién jubilado, hasta hace nada. Ahora, no hay ninguna promoción. Los últimos 20 años o 30 años en la enseñanza secundaria, pero estoy convencido que en toda la enseñanza estos temas se han tratado muy profundamente. Otra cosa es cómo al final esto se desarrolla en la sociedad. Creo que hay que hacer mucha pedagogía en los medios de comunicación, que eso también lo habéis puesto encima de la mesa. La madre de la... no sé quién ha dicho su madre cuando apagaría la tele o la radio, pues es que esa es la clave. Cuando sales de los centros educativos, sales de los centros de investigación, sales de donde salgas, te vas a la calle, en esa sociedad impera un marco conceptual en el cual estamos todos. Ese marco conceptual, cambiarlo cuesta muchísimo. ¿Y por dónde hay que empezar? Pues por todos los palos al mismo tiempo, que no se pueden dejar. Y quiero terminar con una cosa. Poner de manifiesto que venimos de un marco conceptual, digamos, dentro del mundo científico, del mundo técnico, que es reduccionista, que nos ha dado unos resultados extraordinarios, pero Wangel es holístico. Es que esto, no quiero utilizar símiles taurinos, pero esto es que cambia la lidia. Hay mucho trabajo. Gracias. Por orden de respuesta a Pablo y Raquel. Voy a intentar tocar todos los palos ahí, pero lo primero, creo que desde luego que los marcos reduccionistas no nos van a ayudar a solucionar las crisis complejas que tenemos encima de la mesa. Empezando por ahí también. Por eso mismo creo que es muy de agradecer la reflexión de la primera pregunta y poner sobre la mesa la importancia de la biodiversidad para con todos estos temas. Y ligado a tener que tocar todos los palos, creo que desde luego se tiene que empezar a trabajar mucho más con las comunidades locales, desde el inicio, obviamente, y también a trabajar y a aprovecharnos de los consensos internacionales que existen de nuevo. Quiero mencionar simplemente, como hemos mencionado el tema de biodiversidad, hay un plan de acción global de biodiversidad y salud bajo la Convención de Diversidad Biológica que tiene en cuenta todas estas cosas, que menciona la importancia de las comunidades locales, del saber indígena, etcétera, etcétera, que también nos ayuda a lo mejor a justificar esa integración más a nivel autonómico, a nivel local. Entonces, bueno, que utilicemos todas esas herramientas. Hemos hablado antes, en la reflexión anterior, de todos los intereses quizá perversos que existan en que toda esa transdisciplinaridad, no sé ni si lo he dicho bien, se traduzca en algo que pueda llegar a cambiar el sistema de alguna manera. Creo que hay que señalarlo eso. Y creo que esto está también mucho en la educación, el poder atrevernos y tener las herramientas para señalar esas cosas. Hay que señalar a los que son o a lo que es culpable. Creo que no vamos a ninguna parte si nos quedamos de brazos cruzados y seguimos la inercia de nuevo tan catastrófica que tenemos encima. Entonces, bueno, agradezco que por lo menos parece que en este grupo hay ese ímpetu. Me gusta. Gracias, Pablo. Raquel, te pido un minuto. Sí, luego el minuto de oro. Nuevamente para dar las gracias. En concreto por el tema de los datos. Creo que no puede ser más acertado. Ha puesto usted un contexto, Espacio Europeo de Datos. Que yo sepa, a nivel europeo no se ha propuesto nada de este tipo. Y aterrizando en España, el espacio, como se está tratando, es para centrar
específicamente en el tratamiento de la historia clínica. Sí, pero me refiero, se ha focalizado el acento ahora mismo de los trabajos del Ministerio en la historia clínica interoperable. Entonces, quizás, yo no sé si también a efectos de, no sé, tú te lo sabrás mejor, Maite. Yo no sé nada. No. Desde luego, yo no tengo conocimiento. Yo participé en la consulta pública, una consulta pública que se nos hizo que había que hacer un máster para poderla completar. Menos mal que cuando salió el proyecto de norma, iba como en bloques a la comunidad científica, a los desarrolladores de tecnología tal para el tratamiento de los datos, a sus pacientes. A nosotros no se nos preguntó nada de esto, por ejemplo, ¿no? Y ya digo que abordamos el proyecto, me acuerdo, un domingo hasta las 11 de la noche para poderlo completar. Entonces, quizás ahora, en el momento de presentar la guía a los poderes públicos, y volvemos a los políticos y demás, quizás podía ser una demanda el tratar con la Secretaría de Estado, por ejemplo, de Salud Digital, el que este tema no se les olvide. Yo me lo llevo como deberes, se lo puedo decir ya, porque hace relativamente poco hemos suscrito con la Secretaría de Estado, la Secretaría General, que no es de Estado, un convenio para trabajar en este tema. Creo que en breve tendremos la primera reunión y me lo llevo en la cartera de los deberes. O sea, ya se lo digo, comprometido. Y si tiene ideas que poder traspasar, vamos, agradecidos al 100%. Pues genial, pues luego nos damos la tarjeta. Muchas gracias. Le vamos a poner aquí el broche a la sesión. Tenemos un espacio ahora de descanso, así que disculpad si alguna pregunta ha quedado sin hacer. Ahora nos podemos acercar y seguimos con la conversación allí. Muchas gracias.